algo a lo cual debemos de tener bien claro, si hay algo de lo cual debemos de tener bien claro, si hay algo de lo cual debemos de tener bien claro, es el hecho de que nunca podremos escapar de los entes del más allá cuando cometemos algo en contra de alguien. Nunca imaginemos que porque si asesinamos a alguien, nuestro crimen puede quedar impune aquí en la tierra, pero de que esa persona a la cual privamos de su vida va a quedar en silencio y no va a venir a buscarte, es una verdadera locura. No es cierto. De un modo u otro, esta persona va a venir a hacer algo en contra tuya. Nadie se va limpio de la tierra después de haber cometido un crimen. Y la historia del día de hoy es un claro ejemplo de ello. Esta historia, viajeros, la recibí hace poco. Cosa curiosa, esta carta no la recibí ni por Messenger, ni por Facebook, ni por WhatsApp, no. Esta carta la recibí de manera manuscrita en una carta, como antes. La abrí y empecé a leerla. Yo realmente no sabía quién era el que me la estaba enviando, pero él tenía mi dirección porque yo le había mandado un libro de los que yo vendo. Y entonces yo tenía su dirección, él tenía mi dirección, perdón. Entonces de pronto yo tenía mi dirección y de pronto me llegó una carta. Haciendo memoria, recordé que él me había dicho que tenía una historia por contarme, pero que no sabía cómo contarme esta historia. De modo que él se las ingenió y sin avisarme, sin más, me mandó esta carta. Una carta que en realidad me conmovió tanto porque dije, yo no hubiera soportado semejante miedo, no hubiera soportado ese acoso de alguien del más allá intentando ponerse en contacto conmigo, hacerme daño. Comúnmente uno piensa, dejemos que los muertos descansen, pero los muertos jamás van a descansar. Como dije hace un momento, si ellos cometieron un crimen o cometieron algo que los amarre de esa otra dimensión con esta. Esa es la gran diferencia, viajeros. Nunca vamos a poder escapar si cometimos algo aberrante aquí en la tierra. Bienvenidos a Crónicas Paranormales con el Viajero Vintage, directamente desde aquí, desde el periódico El Factor. Yo soy un cuentahistorias, un cuentacrónicas. Me gusta contar historias que ustedes me envían y gracias porque vamos sobre la historia número 110. 110 historias hemos contado aquí para ustedes y esta es la número 110. Si nos da oportunidad contaremos un pilón al final de esta historia. Gracias a todos los que me siguen fielmente domingo a domingo, lunes a lunes a esta hora para poder compartirles yo historias paranormales. Me gustaría saber de dónde me están viendo, de dónde me están escribiendo, de qué parte del estado de Coahuila, de qué ejido, de qué parte de México o de qué parte del mundo. Quiero darle la bienvenida a Vicky González, también a Heréndida Castillo y a Tony González. Gracias por estar aquí bien puntuales a esta hora de la noche. Y ya saben, Crónicas Paranormales con el Viajero Vintage es la oportunidad de poder navegar en medio de los peores miedos que puedas tener como ser humano al escuchar historias verídicas, historias que alguien vivió y que tú nunca imaginaste que alguien pudiera haberlas vivido. Alguien tan cercano a ti, tu hermano, tu hermana,
tu mamá, tu esposa, tu esposo, tu amante, alguien que pasó algo y que se lo ha callado por el simple hecho de que ha tenido miedo de que alguien se entere. Crónicas Paranormales, nuestra historia número 110, contada aquí en Periódico El Factor. El único medio informativo que tiene estas cápsulas de entretenimiento, cápsulas de ocio, para poder arrancarte un poquito de las noticias y poder tener estos espacios que, aunque tenebrosos y paranormales, te harán pasar un buen rato de amargura, miedo, dolor. Eso solamente tú lo puedes saber quedándote conmigo esta noche. Igual quiero dar también la bienvenida a Mari Ramírez de Dallas, Texas, Brenda Villarreal de Denton, Elena Alvarado de Minnesota, Chiquis Cardona de San Antonio, Miguel Ángel de Nueva Rosita y Ara Hernández del Prado de Mosquis. Tenemos viajeros internacionales ahora y eso me pone muy bien. El crimen de la abuela, Crónicas Paranormales con el viajero vintage. Comenzamos. Hace poco, viajeros, recibí una historia de la ciudad de Allende, aquí en el estado de Coahuila. Y nuestra historia está enlazada con el pueblo de Aura. Es una historia que está compuesta entre Aura y Ciudad Allende. Es algo que tal vez puedas relacionar, pero no tendrás nombres. Espero que disfrutes esta historia. Las cosas se movían en mi casa. Viajero, esto no es fantasía. Para nada. Ahora tengo 65 años. Y estoy más cuerdo que cualquier científico de la NASA. Mi vida ha sido tan paranormal como ninguna otra. Y siempre lo he guardado muy dentro de mí porque nuestra historia familiar podría considerarla hasta sagrada. Tengo ya un tiempo escuchando y viendo su programa, viajero. Creo que hasta más de 2 años. Siempre me he preguntado el por qué no cuento lo que me pasa. Y pues bueno, ahora lo contaré nada más porque creo en que usted no revelará ni mi nombre, ni mi perfil de Facebook. Yo soy de Aura, pero desde muy niño me trajeron a Allende, Coahuila. Un par de veces fuimos a Aura porque allá están mis tías y porque mi mamá es de allá. Era de allá. Si usted me pregunta cómo era mi mamá, era bien callada, silenciosa, pero al mismo tiempo muy amargada. Hablaba muy poco y cuando lo hacía con mucha fuerza. Todos mis hermanos le teníamos harto miedo. Yo era el mayor. Bueno, solo éramos 3 y los 3 éramos regalados. Es decir,
Nunca supimos cómo llegamos a la casa allá en Aura, pero una señora nos dejó ahí en casa de mamá y jamás volvió. Ella nos crió simplemente como suyos, pero muy a su estilo. Muchas veces escuché a mamá llorar, hasta hablar sola, pero ella no estaba loca. Una vez la sacaron del río Sabinas, donde había intentado suicidarse. ¿Sí? Mamá intentó suicidarse en el río Sabinas, cuando según ella los dolores de cabeza la atormentaban. Ella guardaba un secreto, viajero. Ella guardaba un secreto, pero nadie sabía cuál era. Preguntarle era recibir una cachetada, pues estaba prohibido cuestionarle cosas que según ella eran de adultos. El cambio de casa a Ciudad Allende fue una verdadera locura, pero fue, mire, de volada. Ya para cuando acordamos, íbamos en una troca de un tío, donde llevábamos nuestros pocos muebles viejos que teníamos. Cuando llegamos al río Sabinas a refrescarnos, fue ahí cuando mamá, aprovechando que estaba sola en cierto paraje del río, se echó de cabeza a lo más hondo. Pero como mi tío sabía de nadar y todo eso, la sacó de los cabellos. Esa noche, viajero, la pasamos mal en el pasto del río hasta que ella se puso bien. Esa noche yo lloré mucho, porque yo quería mucho a mamá. Aun cuando me golpeara, aun cuando me tratara mal, mamá era mi todo. En realidad tuve miedo de perderla. Cuando ya estuvimos en Allende, mamá siguió igual. Y cuando cumplí los 12 años, comencé a ver y a sentir cosas en la casa. La primera vez que vi el molcajete moverse sobre la mesa, volcarse y tirar la salsa, me quedé mudo. No había nadie más que yo, pues mamá estaba trayendo agua de afuera y mis dos hermanos apenas venían de jugar con sus amigos en el patio de afuera, en el patio de atrás. Eran cerca de las 8:30 de la noche, cuando mamá entró y vio el desparrame de la salsa sobre la mesa. Se fue contra mí y cuando levantó el brazo para golpearme, le grité que no había sido yo, que alguien lo había movido. Su brazo se quedó alzado y sus ojos de mirada enojada perdieron su fuerza. Su brazo se quedó arriba por un momento y luego fue por un trapo para limpiarlo todo. Esa noche no pude dormir. El movimiento del molcajete no había sido poquito. Se había deslizado como 60 centímetros. Era tan pesado que algo fuera de este mundo, estaba yo seguro, lo había hecho. 3 días después, que era lunes, el cajón del trastero se abrió. En ese cajón teníamos las cucharas, los cuchillos, los tenedores. Estaba lleno de cosas. Se abrió. Mamá estaba paloteando las tortillas. Miró atrás para gritarme: no abras los cajones, nada se te perdió ahí. Pero no había sido yo. No había sido yo, viajero. Yo estaba sentado en el suelo jugando con mi gato. Mamá volteó a verme, volteó a ver el cajón. Me puse rápido de pie, caminé hasta el cajón y cuando me asomé, una enorme rata saltó. Grité, mamá también gritó. Jamás había visto una rata en el trastero. Pero con todo y que esa rata estuviera grande, era imposible que ella hubiera abierto el cajón de esa manera y todo el cajón. Mamá volvió a callarse.
Meses vivimos sin luz. Teníamos 3 lámparas de petróleo, una en la cocina y otras 2 en los cuartos de la casa. Estas se apagaban sin razón alguna, teniendo combustible. Las ventanas se abrían de arriba, las ventanas que se abrían hacia arriba, y les poníamos un palo atravesado para que no se bajaran. En ocasiones estos palos se quebraban repentinamente y la ventana se caía. Lo más curioso de los quinqueos de las lámparas de petróleo era que muchas veces no había viento, y con todo y eso empezaban a moverse las candelas, las flamas, y se apagaban. Yo, que era muy chico, vivía atemorizado hasta el punto de no querer ir a la escuela. Mamá, que tenía todo menos paciencia, terminó por sacarme de la escuela. Algo bien curioso era que mis hermanos mayores nunca estuvieron involucrados en todo esto. A ellos nunca les pasaba nada, y eran grandes. Cuando nos llegamos a juntar después de muchísimos años, ellos tenían su familia, yo la mía. Ellos me contaban y me decían que ellos realmente nunca vieron nada. Cuando mamá murió a los 80 años, una tía de Aura me contó la verdad en una ocasión en que fui a verla. Me dijo que mamá había envenenado a mi abuela con veneno para garrapatas. En aquellos años, la policía había tomado aquello como una travesura de una niña, pues mamá tenía menos que 7 años. La policía no había hecho absolutamente nada y simplemente la habían sepultado. Pero la abuela nunca dejó a mamá en paz. De hecho, dice mi tía que desde muy joven y ya adulta, la abuela la seguía acosando, como para recordarle que nunca se desharía de ella. Cuando la enterramos, y la despedimos en el panteón, a mamá no pudimos cerrarle la boca ni los ojos. Su expresión era verdadera terrorífica. Y los encargados de la funeraria le pusieron resistol en sus labios. La sostenía por un rato, pero de pronto se despegaba y se volvía a abrir la boca. 4 veces lo intentaron y a la quinta dejaron de hacerlo porque los labios se le estaban destrozando. Lo mismo pasaba con los ojos. Era algo verdaderamente aterrador. Terminaron por llenarle la boca de algodón y a los ojos le pusieron unos parches blancos para arreglar ese detalle. Cuando le pregunté a mi tía de Piedras Negras el por qué mamá había hecho tal cosa con la abuela cuando era muy niña, ella me dio la versión más creíble, y bueno, más bien es la que yo quise creer. Y esto era de que la abuela golpeaba tanto a mamá y la obligaba a meterse entre las sábanas con el abuelo. Mis tías, que eran 1 año o 2 más chicas que mamá, solamente miraban y callaban. En realidad no podían ellas hacer mucho. Por eso mamá, a su corta edad, y sabiendo que el veneno para garrapatas era mortal, se lo había echado en la comida. No sé si esté mal o no esté mal, viajero, pero yo justifico lo que mamá hizo. Y por ello la abuela la acosaba también a mí. Tal vez porque la abuela sabía del cariño que yo le tenía a mamá. ¿Seré terco? No lo sé. Pero en una ocasión fui al cementerio a buscar la tumba de la abuela. No dije palabras, pero el ambiente que se sentía ahí, al estar yo de pie a un lado de la sepultura de la abuela, era tan frío en pleno agosto. Las sensaciones que yo estaba viviendo en ese momento eran en verdad espeluznantes, al grado de que uno de mis hijos me dijo: papá,
quiero irme de aquí, no estoy a gusto, siento algo extraño. Entonces, viajero, tuve miedo de que la abuela tuviera malas intenciones también con mi hijo. Entonces abracé a mi chamaco y le dije, vámonos. No le dejé ni una flor, no le dejé ni una sola palabra, no le dejé ni un solo mensaje, ni de amor ni de rencor. Simplemente quería tal vez asegurarme de que en realidad la abuela estuviera ahí enterrada y no pudiera escapar jamás. De ahí me fui a buscar la tumba de mamá. A ella sí le dejé un buen ramo de flores. Me arrodillé, conversé con ella un buen rato. En realidad no le guardaba rencor a mi madre con todo y los golpes que me daba. La comprendía y quise justificarlas por el acoso y los miedos que tenía, por el abuso que la abuela tenía sobre ella, aun cuando ya estaba muerta. Hoy recuerdo a mamá como una gran persona que tuvo una vida tan complicada solamente por estarnos cuidando y protegiéndonos. No recuerdo nunca haber ido al panteón a visitar la tumba de la abuela. Mamá no tenía razones para hacerlo. Y las flores secas que estaban ahí tal vez eran de mis tías. En realidad la vida de mamá fue bien difícil, viajero. Y la mía también. Hoy no puedo decir que he escapado del hechizo de la abuela. En ocasiones escucho cosas. Pero soy un hombre religioso. Y yo creo que el ser religioso me ayuda a escapar, en cierto modo, de esa persecución insana de mi abuela. Pero usted, ¿qué piensa de esto? Esta historia, viajeros, en realidad tiene mucho de paranormal, porque en realidad es difícil soportar algo así, ¿no creen? O sea, es difícil. Tengo aquí otra historia que les conté el 23 de junio de este año, hace poquito, que fue la historia número 89, y se las quiero contar ahora. No sé si les gusta la idea de que contemos esta historia. La historia 89 también habla de las abuelas. También habla de las abuelas y me gustaría saber si les gustaría escucharla. Tengo ahí a Juani Olivo. Buenas historias, saludos de Melchor Musquiz. Elisa González Cárdenas. Dice Elisa, son payasadas, no invente, dice Elisa. Así es que, Elisa, si no quieres escuchar nuestras historias, bye bye. No sé de qué parte de la República seas, pero estás en toda tu libertad, en todo tu derecho de escapar a otra plataforma, a otra parte, y no sé, buscar un programa de payasos o de flores o decoración de casas, no sé, pero este rincón creo que no es para ti. Hoy estamos en Crónicas Paranormales y creo que no son de tu agrado. Así es que, Elisa González Cárdenas, bye bye. Yo y el resto de los viajeros te despedimos. Cuídate. La ventana de la abuela, vamos a abrirla por aquí. ¿La quieren escuchar? Y va así. Gracias por los que están aquí sentados esta noche de domingo. Viajero, la abuela siempre fue bien distraída. Bastante. Tanto que cuando salía de su casa en la colonia Flores Magón,
aquí en Sabinas, comúnmente iba a mi casa para pedirle a mamá que me dejara entrar en su casa, para que me metiera por la ventana del baño y le abriera la puerta. Tenía esa costumbre porque se iba a jugar a la lotería, volvía tarde, muchas veces iba yo todo modorro, hasta malhumorado, porque muchas veces le decía que por qué no sacaba una copia, la escondía por ahí afuera para cuando se le ofreciera, pero la abuela no quería. Prefería ir a la casa de mamá, tocar la puerta y decirle: mija, préstame tu chamaco para que se meta por la puerta de atrás del baño y me abra la puerta. Y en realidad a mí no me gustaba ir, o sea, yo estaba viendo la televisión, a veces estaba acostado y mi abuela quería que fuera. Y no sé cuántas veces me metí por esa ventanita, hasta que un día, no más. Yo creo que eran como las 9 de la noche, porque se acababa de acabar el Chavo del 8, cuando ella empezó a tocar la puerta. No me costó trabajo saber que era ella. Y antes de que me lo pidiera, yo ya estaba poniéndome los zapatos. Caminamos callados, pues la abuela venía cansada. Caminamos por un lado de la casa, que era un callejón medio oscuro. Yo llevaba una linterna de papá y mientras la abuela me iluminaba, trepé por encima de un montón de ladrillos y me metí a la casa. Caí de golpe sobre la misma cama de siempre, toda tierregosa de la abuela. Los resortes de la cama chirriaron y de un salto bajé al suelo. Era el camino de siempre, ya me lo sabía. Pero en esta ocasión, viajero, al mirar hacia el cuarto que estaba junto al baño, vi a una mujer anciana sentada en el borde de la cama. No sé ni cómo, pero podía ver claramente su cara envejecida. Estaba inmóvil. No había expresión alguna. Corrí a la puerta principal y comencé a gritar a la abuela: abuela, ábrame, abuela, ábrame, sin recordar, a causa del miedo y de la impresión, que justo yo estaba dentro de la casa pues para abrir la puerta. Y la abuela me gritaba: mijo, pues tú estás adentro, abre la puerta. Pero yo estaba aterrado: abuela, ábrame, ábrame. Y volteaba al cuarto y ahí estaba la mujer sentada. Horrible. Abuela, ábrame. Y la abuela al mismo tiempo me decía: mijo, tú estás adentro, ¿para dónde te metiste para abrir la puerta? Y cuando abrí la puerta, me le abracé a las piernas a la abuela. Lloré como loco. No quería soltarla. Jamás volví a abrir esa puerta. Mamá me regañaba. Papá llegó hasta darme mis nalgadas por negarme a ayudar a su mamá, o sea, a mi abuela. Un primo mío comenzó a ir a hacerles el favor. Entonces el primo de repente dejó de hacerlo. Hasta enfermó, no sé de qué. Años después, cuando le conté a mamá lo que había pasado yo de niño, me contó que la abuela había sido criada por su bisabuela, que no era su hija. La bisabuela era curandera y tenía su fama de que era muy buena curandera. Ahora cada que paso por ahí y aun cuando la casa ya está remodelada, pienso que la bisabuela no ha dejado de visitar su casa. Hasta creo que hay dinero bajo tierra. ¿Puede ser? Puede ser que sí. Las casas abandonadas siempre tienen su misterio, viajeros. Su misterio. Hace poco estuve en un poblado que se llama La Madrid y estuve en la antigua estación de tren y había unos cuartos largos, más bien había una nave o había un edificio largo que estaba dividido en cuartos. Cada cuarto tenía su chimenea y como que había excavaciones. Yo creo que algunos buscatesoros anduvieron buscando algo de valor ahí. Cuando anduve en Bustamante, en Nuevo León, también entré a algunas casas muy antiguas y podía sentirse este ambiente tenso, este ambiente frío que tienen las casas abandonadas.
Yo siempre he sido de la creencia de que las casas están abandonadas por algo. Muchos terminan huyendo. De hecho, se ha comentado que en algunas casas de Allende, que por cierto, la historia del día de mañana está relacionado con las historias de las casas que fueron destruidas en Ciudad Allende. Tengo una historia que me enviaron de una de estas casas donde suceden cosas lo bastante paranormales. Esa historia es para el día de mañana y es a lo que iba hoy, que en estas casas donde murió tanta gente hay esencias incorpóreas que buscan decir algo y no lo hacen porque tienen sus razones. ¿Quieren alguna otra historia o quieren que ya concluyamos el programa? Porque estamos en tiempo de terminar, pero al mismo tiempo estoy ahorita con ganas de contar otra historia. Solo si ustedes quieren y comparten este video. Gracias Raquel Salinas, dice excelentes historias, gracias Raquel por tu comentario. Juani Olivo, que nos está viendo desde Melchor Musquis, gracias por mirarnos desde allá. Vine agradecido con todos los que están aquí presentes a esta hora de la noche. Berta Pérez, buenas noches, saludos desde San Antonio, Texas. Gracias Bertita por estar aquí acompañándonos a esta hora de la noche. Fíjense que hoy tenemos algunos viajeros que están viéndonos de los Estados Unidos, son varios, desde Minnesota, Denton, San Antonio, y es bonito de verdad que me sigan de tan lejos y al mismo tiempo de tan cerca, de tan lejos y tan cerca. Ya bloqueamos por ahí a Elisa, que estaba poniendo un gorro tremendo. Está bloqueada y ya no tiene acceso a esta plataforma. Así es que aquí, amigos, ustedes bien saben que es una comunidad de amigos. Comunidad que nos gusta escuchar este tipo de historias. Estamos aquí por eso. No estamos aquí, de hecho yo no estoy aquí para caerle bien a nadie, simplemente soy un cuenta historias y aunque claro acepto que no a todos les agradan estas historias, pero yo soy de los que si me meto en una plataforma y no me gusta,
simplemente me voy a otra parte. Soy de los que no me gustan molestar a los creadores de contenido haciendo comentarios irrelevantes. Prefiero irme a buscar, no sé, Animal Planet o otra cosa. Así es que gratitud infinita a los que me escuchan y están aquí conmigo a esta hora de la noche. No somos nuevos, tenemos ya casi 5 años contando historias, visitando muchas partes de México y pues nos encanta hacerlo, nos gusta mucho hacerlo y gracias a ustedes, tantos que me han mandado sus historias y que yo fielmente las comparto, una porque les creo y otra porque quiero ser la voz de sus miedos, la voz de lo que ustedes no van a contar nunca. ¿De dónde más me están viendo, viajeros? ¿De dónde más, de qué otra parte de la República me están viendo? Guadalupe Tobar de Ciudad Acuña. Dice Can de Horta, buenas noches, a mí me gustan las historias de Agujita de la colonia del Cedro, saludos. De Agujita, no, sí se entendió, Cande. Sí se entendió. Gracias de veras, Cande, por estar aquí presente. Gracias de veras por estar por acá. ¿De dónde más me están viendo, viajeros? ¿De dónde más? Gracias por su fidelidad, por seguirme durante mucho tiempo. Si es la primera vez que me miras, mi nombre es Juan de Dios Jasso Arévalo y puedes buscarme también en YouTube como El Viajero Vintage. Puedes buscarme como El Viajero Vintage y ahí puedes encontrar muchas historias. Muchas historias, ya les digo, son bastantes. Muchas. ¿De dónde más me están viendo, viajeros? Antes de concluir con nuestro programa del día de hoy, ¿de dónde, qué otra parte me están viendo?
Luciano Hernández, hola, ¿cómo estás? Teodora Domínguez, hola, buenas noches. ¿Para qué? Soy para... Estoy bien, Chano. Luciano Hernández dice, ¿cómo estás? Pues me encuentro bien hasta este momento. La ventana de la abuela fue la historia que contamos ahorita. ¿Qué les pareció? Está media canija, ¿no? ¿A ustedes nunca les han pasado cosas así en su casa? No sé, cosas que se muevan las cosas en su casa o así. ¿Han oído ustedes hablar de un pueblo que se llama La Petaca allá por Nuevo León? Dicen que hay un montón de brujas en ese lugar. Dice Teodora Domínguez. Vivo en La Cuchilla, yo tengo una historia en mi casa. ¿Ya ven cómo sí hay historias? Todos tenemos una historia por contar, lo bastante paranormal. Todos tenemos historias por contar, pero a veces nos las guardamos por ahí. Así que yo te invito, Teodora, a que me cuentes tu historia. Yo te voy a poner aquí mi número de teléfono para que me mandes un WhatsApp. ¿Qué te parece? Ahí les estoy mandando el WhatsApp para que me cuenten una historia. Elisa Rodríguez, ¿cómo estás, Elisa? Saludos, saluditos, Elisa Rodríguez, que viene llegando. Gracias, de veras. Los espero el día de mañana, viajeros, como a la misma hora de hoy, como a las 9:30, 10. Los espero aquí en Crónicas Paranormales. Les tengo una historia tremenda de allá, de una de las casas destruidas en Allende. Entonces, esta historia, viajeros, es de un colega, de un grabador de contenido que anduvo por ahí grabando las casas abandonadas de Allende y tuvo una experiencia verdaderamente aterradora. Es que los espero el día de mañana para contarles esta historia. Gracias por haberme acompañado en esta ocasión. Gracias también por compartir este video, y también porque no hacen caso de los comentarios negativos que llegan por ahí hacia nuestro programa. A ustedes les gusta, por eso están acá, y a los que no, bueno, pues pueden irse, ¿no?
Así es que si un día ven un comentario negativo por ahí, ayúdenme a echarlo de aquí del grupo para que se vaya a otra parte y que no moleste. ¿A ustedes qué opinan sobre eso? Los dejo, cuídense. Crónicas Paranormales con el Viajero Vintage, el único espacio en la red, aquí en la región carbonífera, donde contamos historias verídicas que tú me has enviado. Porque has decidido renunciar al miedo y a la vergüenza y decir, quiero que usted, viajero, cuente mi historia muy a su estilo. Elsa Rodríguez, a mí me encanta. Gracias, Elsa, por tus palabras. Teodora Rodríguez, hágame entonces esta historia usted. Mándeme un WhatsApp. Diego Rivas, buenas noches, saludos desde Cloete, Coahuila. Gracias, Diego Rivas. También a ti. Nos vemos, cuídense. Y por favor, nunca olviden que todos